Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a estas cápsulas de consultoría socioambiental. Yo soy Eduardo García y a través de Radio Empresarial Querétaro y Grandeza de las Mujeres Mexicanas, hoy tenemos una nueva cápsula sobre este Día de la Tierra que se celebra el 22 de abril desde sus 4 elementos. Y uno de los elementos vitales es el agua. Ya tuvimos la intervención de agua dulce, ahora vamos a hablar de los océanos, de todo ese volumen de agua salada que nos rodea a todos los 5 continentes. Y tengo el honor y el placer de recibir a una amiga, a una persona extraordinaria desde la gestión científica que hace desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, para todo el continente y para todo el planeta. Ella es la doctora Paola Rodríguez, a quien le doy la bienvenida. Paola, yo sé que eres una eminencia científica, pero permíteme hablarte por tu nombre, por favor. Bienvenidísima. Hola Eduardo, muy buen día. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a ti y a la radio y a todos los patrocinadores que me están permitiendo compartir un poquito de mi experiencia y de mi investigación. No, hombre, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Sé que contigo siempre contamos porque lo que tú haces, y ahorita te voy a pedir que nos cuentes qué es lo que haces, es una labor muy loable que pocas personas que viajamos a una playa a esparcir, a descansar, a vacacionar, no nos imaginamos que hay personas como tú y tu equipo desde la institución educativa en donde estás, que están haciendo grandes acciones por la viabilidad y la sostenibilidad de nuestro planeta. Así que, pues cuéntanos brevemente a qué te dedicas, qué es lo que haces. Muy brevemente, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo soy bióloga marina. Yo empecé estudiando la licenciatura en la Universidad del Mar en Oaxaca y ahí me invitan a participar en un proyecto en corales. Yo creo que los que se imaginan a los biólogos marinos nos imaginan en la playa, acostados, o nos imaginan arriba de una lancha persiguiendo ballenas, viendo delfines. A mí me invitan a un proyecto en corales y yo dije, ¿y eso qué? O sea, no se mueven, son piedras. Digo, ya sabía yo que eran animales, pero yo, pues esos animales, ¿qué chiste pueden tener? Me uno al proyecto y a partir de ahí eso marcó mi vida. Los corales son organismos súper interesantes porque son simples, no tienen órganos, nosotros tenemos riñón, estómago, pulmones, ellos no tienen órganos. Son un tejido súper simple, pero tienen la capacidad de precipitar un esqueleto de carbonato de calcio que genera la base de todo un ecosistema. Es decir, nosotros no podemos hablar de arrecifes coralinos si no tenemos a los corales. Uno piensa en los arrecifes y piensa en los peces, en la langostita, la mantequilla, pero uno no se da cuenta que sin estos corales todo se pierde. Y lo hemos visto. Actualmente, más de un tercio de los arrecifes coralinos, no solamente aquí en México, porque yo estoy aquí en el Pacífico Mexicano, en Puerto Vallarta, sino en el mundo se han perdido. Con ello, se han perdido los servicios que nos proveen y los beneficios que nosotros tenemos de ellos. Entonces, como parte de mi investigación, ya cuando acabé el doctorado y me mudo a la ciudad de Puerto Vallarta para trabajar en la Universidad de Guadalajara, empecé con la línea de investigación para entender qué era lo que los estaba estresando. Ahorita ya escuchamos de una manera muy regular cambio climático, acidificación del océano, pero hace 10 o 15 años apenas si se hablaba. De hecho, ahorita ya sentimos los efectos del cambio climático, un concepto que antes se escuchaba muy lejano. Empiezo a estudiar su capacidad de respuesta y durante esta línea de investigación, que era 100% ciencia básica, nos encontramos con la oportunidad de esta ciencia básica llevarlo a algo aplicado. Si bien la ciencia básica es muy importante porque es lo que nos genera la semilla del conocimiento, más importante aún es hacer algo activamente en el sitio en el que tú estés estudiando, trabajando. Y de aquí salió la oportunidad de comenzar con el programa de restauración de corales, el cual comenzó en el 2014 en un sitio que ahorita es nuestro sitio emblemático, que es el Parque Nacional Islas Marietas, un área natural protegida bellísima, pero que también muchos años fue sujeta a una sobreexplotación y a una falta de concientización en el uso y el cuidado del sistema. Y bueno, ahora nos encontramos restaurando varios sitios, todos asociados a tantos sitios, islas y costas en el Pacífico Central Mexicano. Lo digo así porque nos quisiéramos extender más, pero no alcanzamos. Y bueno, con un montón de resultados. Yo creo que algo súper padre, seguimos haciendo ciencia definitivamente porque cada sitio que restauramos es un nuevo proyecto, es un mundo.
los resultados han ido variando, pero al final estamos haciendo ciencia para la conservación. Y eso es algo que me enorgullece mucho, que me encanta y bueno, que me gusta compartir. Extraordinario, Paola, muchas gracias. Ahorita que nos compartes esta primera respuesta, yo te pregunto, aclárale al auditorio, ¿qué es, además de lo que acabas de decir de lo que es un coral, dijiste que dan un servicio ambiental? ¿Qué es lo que nos provee un coral estando en donde se encuentra, en estos arrecifes y en estas zonas donde tú estás restaurando estas franjas coralinas? Sí, mira, tocaste un tema muy importante, Eduardo, que son los servicios ambientales. Los servicios ambientales es literal un servicio que todos los ecosistemas naturales nos proveen, pero que sin embargo nosotros, hay países que actualmente ya pagan por ellos, desafortunadamente en México no se está pagando por ellos. Los servicios pueden ser de provisión, que es que nos proveen alimento, pueden ser de suministro, pueden ser controladores de algunos efectos de desastres y son culturales, entre ellos están la recreación. En el caso específico de los arrecifes coralinos, debido a la alta biodiversidad, nosotros le llamamos biomasa porque literalmente es masa viva de organismos, la alta biodiversidad y biomasa que asocia, mucho es de importancia pesquera. Y lo que no es de importancia pesquera adentro del arrecife, muchas veces hay tanta productividad que tiene algo que le llaman efecto de derrama. Es decir, parte de esa energía de los recursos y a lo mejor peces pequeños, de los cuales se alimentan peces más grandes que están fuera del arrecife y que esos sí son de importancia comercial, al final dependen de los arrecifes. Otro servicio muy importante y que yo creo que cada vez es un ejemplo más común, no del lado del Pacífico mexicano, pero sí lo podemos ver del lado del Caribe, en donde al formar estas estructuras rígidas son mitigadores de la fuerza de huracanes y tormentas. Cada vez vemos más que estos huracanes y tormentas son más devastadores, por ejemplo, en el Caribe mexicano. ¿Por qué? Porque si se pierde la franja arrecifal, imagínate que se pierde una barrera natural. No tiene el agua contra qué chocar y disminuir su fuerza y por lo tanto llega con todo y devasta el huracán, casas, hoteles, todo parejo, ¿no? Y finalmente otro servicio muy importante es el servicio cultural, el servicio económico de las actividades turísticas que uno va y hace. Y además, esta es una de las actividades actualmente más valorada, es la que da más dinero y aparte puede ser la menos destructora. Si nosotros llevamos a cabo bien una visitación al sitio, si nosotros vamos y llevamos a cabo las buenas prácticas, que literal es no pisar, no tocar, no agarrar, solamente enajenarte con esa belleza que tienen estos sistemas y llevarte esa experiencia y platicar sobre ello. O sea, esa es una experiencia que deja mucho dinero y que aparte de todo no destruye. Para que te des una idea, a nivel mundial, los servicios anuales que generan los arrecifes coralinos están valorados aproximadamente en 33 billones de dólares. Billones. Billones. O sea, yo no sé hoy a cuánto está el peso con respecto al dólar, pero o sea, ahí luego sacamos la multiplicación. Claro. Entonces es un alto impacto de bienestar que generan los corales, las franjas coralinas. Como bien dices, en el Caribe es cuando más se aprecian los daños que generan los huracanes. Y por algo que pudiera parecer tan simple, lo acabas de decir de una manera muy clara. Son proveedores, son seres vivos que nos proveen de algo. Aclárale a nuestro auditorio y a todas las niñas, niños, jóvenes que nos están escuchando y viendo en Radio Empresarial Querétaro. ¿Qué hace un coral? ¿Cuál es el servicio y qué nos provee el coral cuando está creciendo y formándose y restaurándose gracias a ti y a tu equipo? Ok, si se acuerdan un poquito lo que les dije hace unos minutos, el coral es un animal, se asemeja mucho a una anémona. Y hago esta similitud con la anémona porque yo creo que todos, no importa la edad que tengamos, ya vimos Nemo. Y el pez Nemo vivía en una anémona. Entonces, los corales se asemejan y son de la misma familia que las anémonas, pero son súper pequeñitas. Pueden ser de milímetros o centímetros dependiendo del tipo de coral. Ahora, imagínense que estas pequeñas anemonitas
se empiezan a clonar, son idénticas unas a las otras, y todas en un esfuerzo conjunto empiezan a lo que se le llama precipitar carbonato de calcio. Este carbonato de calcio es lo equivalente a nuestros huesos, nada más que nosotros, los huesos, tenemos la capacidad de regenerarlos, ellos no. Esta estructura que se le llama biogénica, porque literal es una roca, queda por debajo del animal. Entonces, cada vez que ellos en su conjunto trabajan, porque todos, esto es una labor, yo siempre cuando les digo, es que una labor de equipo es trabajar como una colonia de coral, todos juntos están generando el esqueleto de carbonato de calcio, imagínate que se van empujando hacia arriba para crecer. Ahora, aquí te hablé de un pólipo que se clona en muchísimos pólipos. Por centímetro cuadrado nosotros podemos llegar a tener 100 pólipos, 50 pólipos, dependiendo del tamaño. Ahora imagínate una colonia de coral grande. Ahora imagínate un conjunto de colonias de diferentes especies y que además tienen la capacidad de formar o de tener diferentes morfologías. En el caso del Pacífico mexicano hay algunas colonias que forman ramas y yo les digo que parecen coliflores y de hecho de manera común se le dice coral coliflor y además tiene su primo hermano en el Caribe que es el cuerno de alce, el Acropora palmata. Ok. Tenemos a estos que forman domos o como costras muy altas, esos son de otro género que se llaman pavoniporites. El hecho de que tengan tantas formas y todos estén creciendo en el mismo sitio, lo que genera es todo el refugio que necesitan los animales. Lo equivalente sería en una ciudad tener edificios, casas, supermercados, farmacias, cines, teatros, canchas de fútbol, de tenis, ¿sí? Imagínense que cada coral da un servicio diferente a los organismos que están ahí. Entonces, el coral de entrada le sirve a toda la biodiversidad que está, al pez, al pulpo, a la madreperla, al lenguado, a todo lo que se puedan imaginar. Y el arrecife completo, que ahí al arrecife se le llama al coral, más todos los animales que están con él, son los que nos proveen a nosotros de estos beneficios. Y desafortunadamente es ya gratis. Y digo desafortunadamente porque por eso muchas veces no los valoramos. Hay muchas veces que tenemos esta idea de que si no nos cuesta, ¿por qué hay que cuidarlo? Y es al contrario, o sea, si no nos cuesta, si ellos están trabajando para nosotros, y esto es algo súper importante, nosotros dependemos de los sistemas naturales. Los sistemas naturales no dependen de nosotros. Siempre nos dicen, es que depende de nosotros el cuidado. No, pero es que la preocupación es porque si se pierden, nosotros perdemos. Entonces, muchas veces eso cuesta un poquito de trabajo transmitir, ¿no? Que si bien no nos costó que se formara, les costó a los corales y les costó muchísima energía. Y a los peces, porque además están viviendo en el mismo mundo estresante que vivimos nosotros, están lidiando con eso, nosotros no debemos de por qué promover su degradación y su pérdida. Entonces, bueno, cuestan, sí se valoran económicamente y por eso debemos de incrementar la importancia y el sentido de urgencia de protegerlos. Definitivamente, Paola. Y recuerdo una vez que estuviste participando también en un evento para niños, ¿recuerdas? El año pasado, 2020. Muchas reacciones se generaron entre la comunidad infantil en todas las escuelas y niños que participaron. Y algo que me mencionaban niños cercanos a mis hijos, sus compañeros, era que no podían creer que los corales absorben el CO2 que se genera, digamos, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, pues por las corrientes de aire van hacia la parte de los océanos, que es donde más extensión territorial hay, y se absorbe en el mar. ¿Eso es cierto? ¿Nos podrías aclarar? Eso es cierto. Fíjate, aquí me gustaría tomar la pregunta de dos lados. A mí también recientemente me han invitado mucho a compartir toda esta información con niños y con jóvenes y permíteme decir que esto me encanta porque yo creo que cuando somos niños somos investigadores natos, somos científicos natos. Así es. Cuando eres niño, todo te lo preguntas y estás bueno, tú tienes hijos, ¿no? ¿Y por qué papá? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué esto? Y yo no sé en qué momento inhibimos eso. Nos da mucha pena preguntar por qué, porque lo debería de saber. E imagínate que la otra persona sí lo sepa. Entonces, bueno, aquí nada más lo quiero retomar porque
yo invito a los niños, a los adolescentes, a que nunca se dejen de preguntar el porqué de las cosas. Pero además no es nada más preguntar el porqué, sino investigar, o sea, tener esta iniciativa de ir y buscar la respuesta, no nada más a través de tu papá o a través de tu tía o a través del vecino más cercano, sino dónde puedo encontrar. Actualmente las herramientas que tenemos para búsqueda de información es infinita, ya hubiéramos querido eso cuando estábamos en la carrera. Totalmente de acuerdo. Sonar viejita, pero sí. Y pero bueno, yo los invito a que no pierdan eso, ¿no? Con respecto a tu segunda pregunta, hay algo muy importante y que lo sabemos, pero no lo entendemos. El planeta Tierra, 3/4 del planeta es agua. Y de esa, el 95% es océano. Porque los cuerpos de agua también incluyen los ríos, los lagos, las lagunas. Y bueno, en México, si bien tenemos ríos más importantes, no tenemos los lagos más importantes. No tenemos estos reservorios de agua como lo que tiene Canadá, por ejemplo. Y entonces te dicen en la primaria que gracias a que tenemos el continente y el océano es que puede haber vida en el planeta, pero no entendemos por qué. El océano, Eduardo, es el controlador climático. Los cambios estacionales de clima que tenemos sí es por el movimiento diario de rotación de la Tierra y traslación de la Tierra a los 365, 363 días del año, dependiendo de cómo lo estemos contando. Pero la interacción de la atmósfera, del aire, con el océano y la circulación oceánica es lo que regula el clima, la temperatura y el hecho de que pueda haber vida en el planeta. Si tú te has fijado todas las preguntas estas fatalistas en las que se acaba la vida o que viene una glaciación, o la Tierra deja de rotar, o deja de haber la circulación del agua, o de repente de un día a otro se derriten los polos. Si bien en las películas es ficción por el ritmo, pero no es ficción por el proceso. O sea, el océano tiene esa importancia. Eso es lo que hace todos los días por nosotros. Y ahora, otra cosa muy importante. Todos los elementos en la Tierra se tienen que equilibrar, ¿sí? Nosotros no lo vemos, pero está habiendo un equilibrio constante. En el caso del ambiente terrestre, si hay CO2, este CO2 es utilizado por las plantas para su proceso de fotosíntesis, que es el proceso de alimentación y de obtención de nutrientes para ellos, y sacan como producto de desecho el oxígeno. Nuestro beneficio es que como animales nosotros producimos CO2 y es utilizado para las plantas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos sacando, no nada más por nuestro proceso de respiración, sino por toda nuestra vida diaria, ¿sí? Quema de combustibles, uso de electricidad, internet, celulares, etcétera, estamos emitiendo muchísimo CO2, más CO2 del que puede equilibrar la atmósfera. Y entonces, ¿qué sucede? El agua de mar, tiene menos CO2 que la atmósfera. Entonces, los elementos para formar un equilibrio chupan, de hecho se le dice sumen, es un sumidero de CO2. Como si metiéramos una pelota a una alberca, algo parecido. Pues de hecho más bien es como si aventaras una moneda porque no tiene opción. La pelota flota, ¿sí? Y sí, tú te tienes que echar encima de la pelota. Sí, no, la moneda se precipita y se va yendo, se va hundiendo. Aquí se va, no hay opción. Este es el CO2, se va hundiendo, esa es la moneda. Esa es la moneda. ¿Qué es lo que sucede? Los corales, para formar este esqueleto que yo te comentaba, lo logran gracias a la relación simbiótica, es decir, de beneficio mutuo, de una microalga. Una microalga es lo mismo que una planta, el sistema que tienen de alimentación es el mismo. Entonces, esta microalga aprovecha el CO2 para poder llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Este mismo proceso se lleva a cabo en otros sistemas como los manglares, que a través de las raíces ellos pueden sumir este CO2 y se le llama carbono azul. ¿Por qué? Porque pasa de ser dióxido de carbono a ser carbonato, y quedar adentro del sistema. Ahora, yo no quiero que piensen que porque estamos generando mucho CO2, entonces los corales están muy contentos. No, porque también hay límites. Y dado que los corales y en general todos los demás sistemas pueden jalar una cierta cantidad de CO2, el CO2 que se queda libre en el agua empieza a generar otro tipo de reacciones.
y es a lo que le llamamos acidificación del océano. Ujú. Si nosotros promovemos la acidificación del océano, lo que vamos a generar es que estos organismos, tanto los corales que forman esqueletos como todos los que forman conchas, incluyendo, dime los nombres comunes de la madreperla, el abulón, El ostión. el ostión, inclusive las langostas, van a empezar a generar esqueletos cada vez más delgados. No van a poder crecer, van a ser más frágiles. También, aquí no me quiero clavar mucho en ciencia, pero estadios larvales, que es como cuando nosotros somos niños, que son bebés, son crías, y les afecta todas estas condiciones, al final lo que llevas es que tu población disminuye. Los corales generan esqueletos más frágiles, aunque crecen más rápido, crecen mucho más frágiles, por lo tanto se rompen más fácil, y entonces dejan de ser esta capa protectora de la costa, ¿sí? Si se rompen más, dejan de ser esta capa protectora de los peces, y bueno, viene un efecto cascada en el que con cualquier tormentita normal, estacional, pues todo el sistema se puede devastar. Entonces, es complejo, pero de una manera muy rápida es eso. O sea, nosotros le estamos metiendo CO2 al océano, nos está dando ese servicio todo el océano sí o sí, sí, porque no hay opción. Y hay animales adentro del océano que están tratando de generar un efecto de amortiguador. ¿Cuánto tiempo lo pueden sostener? Eso es lo que no sabemos. Okay. Antes, hace algunos años, se mencionaba que para el 2020 íbamos a haber perdido más del 70% de los arrecifes. Hasta la fecha se dice que en el 2050 los arrecifes van a estar totalmente perdidos. Estamos viendo que los arrecifes están luchando, se están adaptando a lo que está sucediendo en el mundo, en el día a día. Wow. Pero si nosotros no hacemos algo por ayudarlos, no va a haber manera. Así es. Porque el ritmo es muy acelerado. Y lo estamos acelerando más. O sea, en vez de entender y de concientizarnos de eso, más le metemos. ¿Sí? Cambiamos el celular una vez al año y las baterías de litio es algo que genera muchísimo desecho. Tú lo sabes mejor que nadie. Yes. ¿Cuántos vehículos, Eduardo, tú nos podrías hablar de cuánto desecho generamos por las llantas, que creo que es uno de los peores plásticos que generamos? O sea, no lo entendemos porque pensamos que va a pasar dentro de mucho tiempo y no nos damos cuenta que los cambios están pasando hoy, de año a año o inclusive de mes a mes. Así es, Paola. Esto que nos dices es para sensibilizarnos y de repente pues tenemos algo de experiencia también en lo que es manejo y aprovechamiento de residuos y de repente también damos cursos y hay uno que se llama Acciones Sostenibles para Entornos Sustentables y ahí en una parte hablamos de todos los servicios ambientales ecosistémicos de estos que hablas y a mí me gusta citarte por todo lo bonito que hace esa misión que tienes en tu desarrollo profesional, en estar formando jóvenes científicos, investigadores, que nunca pierdan ese sentido de asombro, digo yo. Olvídate, déjame verlo desde mi parte técnica de ingeniero, es mientras te pueda sorprender algo que desarrolle un científico, como ingeniero lo puedes traducir en un bien o en un servicio, pero quienes desarrollan esas bases son ustedes. Así que, ¿cuál es tu visión, Paola, para empezar a cerrar esta maravillosa entrevista que te agradezco muchísimo? ¿Cuál es la visión de Paola Rodríguez para lo que puede aportarle al planeta en este Día de la Tierra que estamos conmemorando y que hablamos de su elemento vital que es el agua y como nos lo has venido compartiendo? ¿Cuál es tu visión como científica, como mujer, como futura madre, como tía, como ciudadana del mundo? ¿Cuál es tu visión, Paola? Híjole, me la pones muy difícil. Yo sé. Mi visión y otra cosa que quiero aclarar es que, bueno, este proyecto no lo llevo a cabo yo sola, es una visión conjunta. Muchas veces yo soy la cara, no sé por qué a mí me ponen enfrente en las entrevistas, pero ha sido una visión conjunta y eso es lo que nos ha llevado al éxito. Y la visión es hacer algo. O sea, necesitamos hacer algo, no podemos seguir en un punto pasivo en el que digamos que alguien más lo haga, no, o sea, ya quedamos muy atrás de todo eso. Yo creo que ni nuestros abuelos estaban en esa situación. Entonces, mi visión es haz algo, aporta algo hoy.
Y para nosotros eso es continuar sembrando vida a través de la plantación de corales. Porque sabemos que cada coral que plantamos y que empieza a crecer y que es exitoso, literal es prácticamente un edificio que va a poder albergar muchas familias de animales, desde estrellitas de mar, crustáceos que son todos como los camarones, o sea, tú no te lo puedes imaginar. Entonces, nuestra visión y a lo mejor un poquito nuestra misión es seguir plantando esta vida, ayudar un poquito a lo que todos de una u otra manera hemos contribuido a devastar. Y bueno, un poquito ya más a manera personal, pues yo seguir con estos proyectos de investigación, porque realmente la ciencia básica es mi vida, es a lo que me dedico todos los días, a seguir generando el conocimiento y compartirlo. Te soy honesta, al inicio, cuando yo empecé en la ciencia y que empecé a dar docencia, decía, es que no me gusta dar clases. Pero no es cierto, o sea, actualmente me doy cuenta de la importancia de difundir el conocimiento. Y que además siempre va a haber alguien que te va a llegar con una idea, así como tú me dices, los ingenieros nos han ayudado muchísimo a idear cosas. Mi hermano es ingeniero y de repente cuando le platico me dice, ¿por qué no lo ves de esta manera? Le digo, porque no lo sé, ayúdame. Entonces nos ha permitido estrechar lazos, tener colaboraciones, inclusive tener donaciones, que eso también nos ayuda mucho con el proyecto. Y tengo esa visión de seguirlo compartiendo. Y bueno, un poquito como mujer, pues balancear un poquito toda mi vida. Honestamente, mi vida es bastante desbalanceada. Yo le dedico mucho al trabajo porque me encanta. Pero bueno, siempre tengo la oportunidad de compartir esto con mi familia. Y te soy honesta, yo creo que no podría haber avanzado lo que ha avanzado si no fuera por parte del apoyo de mi familia. Que en algún momento te podrían decir, ay, es que de biólogo, ¿de qué vas a trabajar? Y mi familia siempre fue, no, es que de bióloga te va a ir súper bien, de bióloga vas a poder alcanzar todo lo que te gusta, vas a conocer lugares increíbles. Y te aseguro que todo eso se ha ido cumpliendo y estoy segura que van a pasar muchas cosas más en un futuro. No me cabe la menor duda, mi querida Paula. Y para cerrar, te haría dos preguntas más. La primera, ¿cómo invitas o de qué manera convocas a los ciudadanos que vamos a Puerto Vallarta a vacacionar y que de repente vemos pues una barrerita de coral porque andamos nadando, baja la marea y se nos ocurre sentarnos, pararnos ahí? Eso es a los ciudadanos. Yo sé que esto es, y lo comento porque mucha gente lo hace, mucha gente que nos está viendo ahorita, nos está escuchando, viajan y lo ven así. Yo lo acabo de vivir el fin de año con mi familia, vimos estas barreras y lo que tratábamos de hacer era explicarle a la gente que estaba ahí que no se sentaran porque hasta se cortaban. Ese carbonato de calcio es tan fino, pero les puede generar una herida prominente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Qué debemos buscar en los sectores industriales para que de veras tomemos conciencia de que si producimos productos enlatados, vamos a generar una emisión que le va a afectar a los corales de manera directa? Ya no es indirecta, sino asumir la responsabilidad. Y también, ¿qué le dices a esos gobiernos que son nuevos, que son propositivos o que son lo mismo, pero que no han hecho conciencia de poner a la naturaleza por encima incluso de los ciudadanos? Que finalmente, como bien lo dices, nosotros dependemos de ella y no al revés. Y no al revés. Sí, mira, por una parte, y yo creo que lo más importante es el público en general. Muchas veces te dicen, es que hice tal cosa mal porque no sabía. Y yo creo que actualmente el no sabía no se vale, porque si bien es cierto que nosotros tenemos la obligación como científicos de transmitirles el conocimiento, actualmente el conocimiento está al alcance de un clic. En tu teléfono, en tu computadora, en la tele con los documentales. Entonces, en primera, yo creo que actualmente no podemos decir, ay, es que no lo hice porque no lo sé y tampoco me informé. ¿Sí? Entonces, yo lo que los invito es a que conozcan, a que vean documentales. Hay muchísimos documentales sobre qué son los corales, por qué son importantes y sobre todo que nos ayuden a difundir el mensaje. Quien ya lo entendió, quien le digo, abrazó ese concepto de por qué es importante los corales y todos los recursos naturales, porque bueno, yo defiendo los corales, pero es lo mismo con bosques, con ríos, con todo. O sea, cuando lo entiendes, compártelo, ¿sí? Literalmente lleva el mensaje. Porque si bien pasando a la industria, si bien la industria puede ser muy contaminante, ¿cuántos millones de personas somos? O sea, muchas veces el efecto que hacemos diario es mucho más
del que puede generar toda la industria, y me atrevo a decirlo, ¿sí? Porque además la industria sí es cuando está produciendo, pero nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo, todo el día, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante, infórmense, involúcrense. Muchas veces me dicen, es que, ¿qué puedo hacer? Y me quiero ir a salvar corales. Y viven en Hermosillo, ¿no? Yo, a ver, es que desde Hermosillo, lo que haces tú indirectamente en esa ciudad, todo siempre va a llegar al océano. Entonces, en Hermosillo, no utilices plásticos de un solo uso. Desde Hermosillo, no utilices tanto el vehículo para ir a la tiendita de la esquina, ¿sí? Haz carpool, ¿sí? Júntense varios. Entonces son esas pequeñas acciones diarias que pueden generar un impacto multiplicativo de millones de personas. Con respecto a la industria, yo creo que en el sector privado vamos un poquito más avanzados porque sí existe esta preocupación de que se les acaben recursos como por ejemplo el agua. Algo que no vemos es que mucha de la industria utiliza muchísima agua dulce. Y entonces ya están empezando a voltear a ver el mar, porque es muchísima agua, pero es agua salada, no es tan fácil de usarse. Hay muchos programas en los que ya se están involucrando de industria limpia, y eso es muy importante, pero definitivamente tenemos que ser más proactivos. Tienen que buscar la manera de reducir emisiones, tienen que buscar la manera de que, ay no, por Dios, que ya no sea todo empacado. O sea, es que empacamos hasta una manzana. Volver a lo básico. A lo básico, ¿sí? Yo creo que cuando nos quitaron las bolsas de plástico del súper, mucha gente estaba atacada y yo les digo, oigan, mi abuelita iba al mercado con, ahorita se